Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy sábado. Sábado ya, estamos en fin de semana, sábado 22 de la 7ª semana del tiempo de Pascua. Mañana es tiempo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Ya a partir de esta tarde, las misas de esta tarde ya incluyen dentro del Pentecostés. O sea que vamos a prepararnos con... Hoy es el día ya noveno ya el último día de la novena del Espíritu Santo, al que hemos dedicado al Espíritu Santo en Facebook, en muchos sitios, bueno, y ahora nos queda el día, la celebración que nos queda mañana. Vamos allá. Vamos a iniciar las Sagradas Escrituras que corresponden con hoy, día 22. Mañana es el último día también, el último día de Pascua mañana. O sea que tenemos que ser constancia de que volvemos con la venida del Espíritu Santo. Estamos abiertos a un nuevo mundo, a una nueva ilusión, a un nuevo avance en nuestro amor a Dios. Iniciamos las Sagradas Escrituras. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres en Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros en su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 10, dice lo siguiente: los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho. Le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, si se escribieran una por una.
Pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver, hermanos, es importante sobre todo el Evangelio de hoy, pero vamos a leer lo que nos manda nuestro hermano Edgardo Guzmán, misionero claretiano, de lo que nos dicen, lo que nos manifiesta en su reflexión. Vamos allá. El epílogo del Evangelio de Juan tiene que ver con la misión propia del discípulo amado. El texto está formado por dos pequeñas unidades: la predicción sobre el futuro del discípulo amado y la conclusión del Evangelio. El redactor del Evangelio en el capítulo 21 aborda el tema de la relación entre Pedro y el discípulo amado. El tono un tanto polémico de estas últimas frases reflejan de algún modo las tensiones que se vivían en las primeras comunidades cristianas. El evangelista regulariza la relación entre Pedro y el discípulo amado con una palabra de autoridad de Jesús: sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. En su esencia, la respuesta de Jesús a Pedro fue una solicitud a recordarse que era él a quien debía seguirlo. El destino del discípulo amado no era el asunto suyo. Mientras Pedro debe asumir una muerte violenta, el discípulo amado debía sobrevivir hasta la venida de Jesús. El Evangelio nos muestra que lo decisivo es seguir a Jesús. El seguimiento tiene un carácter personal y no se puede transferir. Nace de un encuentro personal con Jesús y de una respuesta libre que se da, con la cual se establece una relación personal con Él. Exactamente. Así debemos ser. Por eso la medida del seguimiento para unos no tiene que ver con la misma para otros. Al final estamos todos en el camino del seguimiento. Todos tenemos que seguir al Señor. Todos. En los últimos versículos se hace una referencia a la validez del testimonio del discípulo amado, que garantiza el contenido del cuarto evangelio. El epílogo se concluye con unas palabras que nos quieren recordar que la obra de Jesús recogidas en este evangelio son solo una mínima selección de todas aquellas que él ha realizado, pero como indica en Juan 20:31, son suficientes para ofrecer una base de fe para creer que Jesús es el Cristo, y los lectores, por medio de esta fe, sean llevados a hacer la experiencia de vida eterna manifestada por Jesús. En esta vigilia a la solemnidad de Pentecostés, renovemos la respuesta de nuestro sí al Señor. En oración con María, nuestra Madre, pedimos al Espíritu que lleve nuestra vida en esta vigilia. Así que vamos a aquí una pequeña oración dada por Pedro Casaldaliga, que vamos a leer, que es al final de la reflexión que nos manda nuestro hermano Edgardo Guzmán, que es bastante bonita. Ven, Espíritu Santo, Creador, ahora, hoy. Quédate con nosotros, danos tu inteligencia y llena de bondad nuestros corazones. Tu nombre es consuelo, inspiración, vida, gracia. Tú eres novedad, creación, fuerza. Ven, Espíritu Santo, para que tu luz ilumine nuestro discurrir y la fortaleza de nuestras decisiones. Eres el que has hecho todas las cosas buenas, el que preside nuestro discernimiento y señala el camino de nuestras opciones. Tu nombre es unidad y esperanza y amor. Alejaos del mal, del egoísmo, de la injusticia, de la intolerancia y de la dispersión. Danos tu paz, tu bendición, tu consuelo, tu serenidad y tu sabiduría, para que transformemos nuestro presente en la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Pues es bonita la reflexión, pero muy corta. Vamos a expresarnos más profundamente
En la primera lectura nos habla lo siguiente. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, en versículos 16 al 20 y del 30 al 31, nos dice muchas cosas, muchísimas más. Dice: le permitieron a Pablo vivir con su cuenta en una casa, un soldado que lo vigilase permanentemente. 3 días siguientes convocó a todos los judíos y le explicó lo que iba a hacer, lo que le pasó, para que no hubiera malos entendimientos. Es el problema que había en las comunidades cristianas, en las primeras comunidades cristianas, aún hoy, porque no se sigue a Jesucristo, se sigue al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, pero no se sigue a Jesucristo. ¿Y a ti qué? Sígueme, dice el Señor. A Él hay que seguirlo, nada más. ¿Qué problemas más tenemos? No tenemos más. Si nos dejamos llevar por lo que dicen las Sagradas Escrituras, no pueda, y llevamos un discernimiento, una voluntad de unidad en una sola roca angular, ¿qué es lo que tenemos que ser? No hay problema en la Iglesia. Ese problema desaparece, totalmente desaparece. Ahora, si unos tiran por un lado, otros tiran por otro, como en Alemania, otros tal, pero sin embargo en Polonia de maravilla, la carta que les envió el padre, el Papa emérito Benedicto. Unos en Alemania están destruyendo lo que en Polonia agradecen a Dios. Debemos ser conscientes que incluso en Polonia, el país de nuestro padre Papa, el Papa Juan Pablo II, Papa San Juan Pablo II, pues debemos ser conscientes de que la unidad es la Escritura, la unidad es la palabra, nada más. Yo puedo pensar, yo puedo idear, yo puedo pensar, tú puedes pensar lo que quieras, pero déjate llevar por la palabra, nada más. Déjate caer, coge tu cruz y llévala a la palabra. Eso es lo que deben ser todos, sacerdotes, laicos, consagrados, no consagrados, diáconos, todos. Aquí se hablaba, algunos hablaban del diaconado de la mujer, del ministerio de la lectura, el ministerio para el ministerio, en la iglesia de los pueblos, en las parroquias de los pueblos, que lee en la misa generalmente son todos mujeres, pocas veces lee el hombre. Y no pasa nada porque lea por la mujer las Sagradas Escrituras. Al contrario, yo no le veo ilógica, un problema ninguno, pero otros, no. Pero sí, y en el diaconado antiguamente habían mujeres, en algunos países mujeres y hombres en el diaconado permanente. Pero la mujer solo llegaba hasta ahí. En el permanente es permanente, nada más. ¿Puede el obispo convocarlos al presbítero? Sí. Puede convocarlos 10 o 12 años de diaconado permanente, una buena labor, perfecto, pues muy bien, puede convocarlos. Está en la liturgia de la iglesia, pero a los hombres y las mujeres pasarían a la siguiente rama, que es persona consagrada, monja, para el servicio al Señor.
Y luego un sacerdote no puede casarse, una monja no puede casarse. ¿Qué función? Es lo mismo. Lo que pasa es que la monja no da misa, lógicamente. Porque no es el misterio, no está en el misterio del sacerdocio. Y lo mismo que un fraile no puede dar misa. Para ir a dar misa tiene que prepararse para el ministerio del presbítero. Todo está en la iglesia, todo está escrito, todo está estipulado. ¿Por qué cambiamos las normas cuando las normas están escritas? ¿Que las cambiamos a beneficio nuestro? No, por el beneficio nuestro no es a beneficio de Dios. Debemos ser cumplidos con la palabra de Dios, que es lo que debemos ser siempre. Vamos a ver, aquí dice, el Salmo nos dice, los buenos verán tu rostro, Señor. En el Salmo, los buenos verán tu rostro. El que sigue la palabra de Dios y la cumple, el que sigue la palabra de Dios y la cumple, dos opciones, dos condiciones. Sigue la palabra de Dios y la cumple. Verán el rostro de nuestro Señor. Porque verán la gracia. La gracia les hará ver a nuestro Señor delante. Y se arrodillarán ante Él. Es así como está. Están las Escrituras para ello. En el Evangelio según San Juan nos dice hoy, es bastante importante este punto, dice el capítulo 21, versículos del 20 al 25. Léanlo bien las veces que haga falta. Pedro, volviéndose, y vio que seguía al discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que la cena le había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pedro sentía algo de envidia en ese momento. ¿Por qué le sigue? Para él son todos iguales. Imagínense, yo tengo a mi padre, está conmigo, imagínense, mi padre que en paz descanse. Pero bueno, si el momento que está conmigo, habla con mi hermano, habla con mi hermana, que voy a coger envidia porque hable con mi hermano, hable con mi hermana. Eso es ilógico. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios en la tierra, habla con uno, habla con otro, y me voy a tener apego. ¿Por qué? Si está hablando con mi hermano, es mi hermano en Cristo. Si me está hablando a mí, me dirige a mí por cuestiones, pero el que tiene que hablar es Él. Yo no puedo determinar lo que tiene que hacer el Señor. ¿Es lógico? Es igual como la parábola de la viña, que uno le da un denario por trabajar una hora y por trabajar un día, y el propietario va a buscar por la mañana, la persona se la lleva a la viña y echa el día entero, pero al mediodía le hace falta más personal, va a buscar otro y le sigue con el mismo, o un denario, y casi a media tarde también va a buscar otros y sigue un denario, y después cuando terminan todos y dicen, desde el primero al último, darles cada uno el denario. El que iba por la mañana temprano dijo, oye, si los demás solo trabajaron media tarde o una tarde, es lógico que yo cobre más. Pero el Señor dice, y luego me vas a indicar que yo no respeté tu trato, no respeté tu contrato, que por un día de trabajo un denario. ¿Por qué me tienes que indicar por lo que hago con los demás? No soy el dueño de la finca. Yo hago lo que tengo que hacer. Si yo he contratado contigo un denario, solo con el denario tuyo, punto, se acabó.
Y el trato que tenga con los demás es el trato que tengo con los demás. Por eso debemos ser conscientes y no juzgar a los demás. Somos nosotros los que debemos juzgarnos a nosotros mismos si hemos hecho bien ante los ojos de Dios. Porque ese juzgar a nosotros mismos para buscar la perfección es acercarnos a Dios, porque el temor a Dios nos hace buscar esa perfección en el amor. Es que es facilísimo, es que hay que concentrarse en lo que nos dice el Señor. Dice así: lo mismo que la cena se había apodado en su pecho, y había preguntado. Al verlo, Pedro dice: Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Cómo y este qué? Este que no es una cosa, no es un objeto, no es una... es un hermano en Cristo. Y le dice, Jesús le contesta: sí quiero que se quede hasta que yo venga. Y le dice el Señor: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme a mí, sigue al Señor. Olvídate de los demás, sigue tú al Señor. Porque si estás pensando que Él no te siga, que Él siga, que no, no estás cumpliendo con la labor que te encomiéndale al Señor a través de la Iglesia. Por eso me dirijo a nuestros hermanos en Alemania, en otros puntos del mundo, que no hacen, no complementan la labor. La Iglesia le está diciendo: esta es la misión, esto es lo que hay, esto está escrito. Vosotros no seguís a Cristo, vosotros estáis condenándoos. Os condenáis vosotros, no la Iglesia. Se condena cada uno particularmente, no la Iglesia. No, yo quiero bendecir a las parejas. Muy bien. Las bendices a nivel particular, cada uno por separado, como una persona normal. Yo te bendigo a ti, no a la pareja, no a la unión. Yo bendigo a la pareja particularmente. Yo bendigo a uno y después bendigo a otro, pero no a la unidad de la pareja homosexual. Una persona me pide la bendición, yo se la doy, pero es la bendición a título personal de esa persona, no de la pareja. No se puede bendecir la unidad de esas parejas del mismo sexo. Sí, a título personal, esa persona y a otra persona, sí, la bendición a una persona que te pide la bendición, el sacerdote nunca se la niega, jamás se la niega. Pero como persona sí, como hijo de Dios sí, como persona dentro de la Iglesia, parte del cuerpo místico de Cristo, sí, pero no el conjunto, la bendición de la unidad, porque esa unidad no está escrita en las Sagradas Escrituras, no está escrita en la Biblia, no es parte del sacramento del matrimonio, no está en el sacramento del matrimonio, porque el matrimonio no es la unidad del mismo sexo, la unidad es de hombre y mujer, sexos opuestos. Es la diferencia. Es la diferencia. No, ¿me pueden bendecir? Sí, a ti te bendigo y a ti te bendigo. Ya está. Te bendigo separadamente. No, pero si nos bendice como parejas, no. Te bendigo a ti particularmente y a ti particularmente. No, estoy bendiciendo, sí, a uno y a otro, pero no en unidad. Porque la Iglesia no me lo permite. Y si no me lo permite la Iglesia, no me lo permite Cristo. Si no me lo permite Cristo, no me lo permite Dios. Y yo me debo a Dios. Así como debe de ser. Y yo me debo a Dios. Es importante que se comprenda eso clavado. Para eso y además
Las escrituras de hoy están clavadas, lo que nos están diciendo, todo lo que nos está pasando hoy en la iglesia. Yo mando más que otros, más envidias, tal. En la iglesia siempre ocurre, somos hombres, está formada por hombres, y los hombres tienen pecados. La iglesia santa, sí, porque está fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Que es pecadora? También es pecadora. Pero por eso, en las misas, oramos al Santo Padre, oramos por la iglesia, oramos por toda la iglesia, toda, incluso nosotros, los laicos. Oramos por todos nosotros, oramos por todo el cuerpo místico de la iglesia, no por la curia solo, oramos por todos, y es importante, y oramos por nuestro Santo Padre, para que el Espíritu Santo le ilumine donde falla, corrija y mejore. Es lógico. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? ¿Qué más podemos pedirle al Señor si no eso? Es importante, hermanos, es importante tener la comprensión completa. Dice aquí, y dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme, tú siga al Señor, tú di la palabra, evangeliza, da la palabra del Señor. Lo que hagas, lo hagan los demás apóstoles, no es lo que yo haga con los demás apóstoles, no es tu incumbencia. La cabeza de la iglesia en ese momento es Jesucristo, no es Pedro, no es el apóstol San Pedro. Cuando Jesucristo se va, entonces queda San Pedro de cabeza de la iglesia, pero con la venida del Espíritu Santo guiándolo. Es así. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es un discípulo que da testimonio de todo esto. Este es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es muy completo. Es que hay, la mayor parte es muy grande porque él ha quedado hasta el final dando testimonio, escribiendo todo lo que iba sucediendo y dando para que nosotros en el día de hoy tengamos conocimiento de la palabra. Y nos dice muy claramente, nos dice en el Evangelio de San Juan, nos dice, muchas cosas hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que no habría libros, ni cabería los libros en el mundo. Lo que se nos pone en las Sagradas Escrituras es un poquito. Lo que queda sin escribir. Pero lo que se puso en las Sagradas Escrituras es para la conversión del hombre. Para darnos a entender perfectamente que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, es el Dios con nosotros, estaba en nosotros, que vino para salvarnos, que su muerte, resurrección, ascensión a los cielos, y ahora con la venida del Espíritu Santo, nosotros estamos encaminados a la vida eterna. Somos nosotros los que el Señor nos ha dado los sacramentos de la Iglesia. El Señor nos ha dado, Dios con nosotros nos ha dado los mandamientos del Padre, y resumidos en un mandamiento que nos dice nuestro Señor Jesucristo: os doy otro mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amaos, no, mira, es que mira que aquel, es que mira que... No estamos para aquí para pensar así. Amaos. Yo no me importa lo que el Señor tenga con otro predicador.
Si el camino está marcado para él, para ese predicador que lo dice por la sagrada, por ejemplo en YouTube, pues está marcado. A mí el Señor me ha marcado mi camino. Yo me sigo por lo que el Señor me dice a mí, nada más. Por lo que siento en mi corazón, nada más. Ahora bien, cada uno sigue su camino, cada uno será responsable de sus actos, porque cuando estemos delante de nuestro Señor, yo no voy a decirle, mira, no, es que este hizo esto, no. Yo tengo que preguntar, el Señor me va a preguntar, ¿cuánto amor has dado? Es la pregunta clave. ¿Cuánto amor has dado? Y dice, amor, el que he podido, el que he dado, el que he sufrido, el que sabes, mi Señor, cuánto amor he dado. Pero te va a preguntar cuánto amor has dado, pero no, y te va a indicar, tú has insultado o tú has juzgado a quien no debes. Efectivamente. Señor, pido perdón. Por eso está el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Debemos ser conscientes de pedir perdón ahora que podemos. Y nos pide el Señor muy claramente la conversión. En estos últimos tiempos que nos quedan, nos pide el Señor la conversión. Conviértete, únete a mí, sígueme en mi iglesia, recibe mi cuerpo, come de mi cuerpo, bebe de mi sangre, y tendrás vida eterna. Ama a los demás como yo te amo, y así verás mi rostro. Bueno, hermanos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.